El sonido llegó primero, un retumbar distante que confundimos con truenos hasta que recordamos que Valdris Prime no había visto lluvia en 7 años. La sequía que definía nuestro mundo hacía imposibles las explicaciones meteorológicas, y sin embargo el ruido crecía con cada hora que pasaba, acompañado de vibraciones que hacían caer polvo de las vigas del techo de cada estructura en el asentamiento Tertius. Soy el castellano Marcus Dren, de la Fuerza de Defensa Planetaria, y presencié la destrucción de mi mundo no por tácticas superiores, ni por un poder de fuego abrumador, sino por el impulso brutal y arrollador de una especie que existe únicamente para librar la guerra. Valdris Prime era una colonia minera, 5 millones de almas extrayendo metales raros de yacimientos enterrados profundamente en montañas que dominaban nuestro único continente habitable. No éramos guerreros, sino trabajadores. Nuestra guarnición de la FDP apenas llegaba a 3.000 soldados equipados con rifles láser y un puñado de vehículos blindados que se consideraban suficientes para mantener el orden civil y disuadir el ocasional ataque pirata. Nuestras defensas habían sido diseñadas para afrontar amenazas de escala humana, no la pesadilla que descendió del vacío con la sutileza de una avalancha y la malevolencia de una plaga. La primera señal de la invasión llegó a través de nuestras estaciones de monitoreo orbital, que detectaron naves entrando en el sistema con firmas de impulso distintas a cualquiera registrada por el Imperio. Las naves eran masivas y toscas, con cascos que parecían ensamblados a partir de chatarra soldada, sin consideración por la aerodinámica o la integridad estructural. Se desplazaban por el espacio con trayectorias que violaban la física básica, patrones de aceleración que sugerían ignorancia total de la navegación adecuada o la presencia de tecnologías que operaban según principios que nuestros cogitadores no podían comprender. El gobernador Malteus inicialmente desestimó estas detecciones como fallos de los instrumentos o formaciones de asteroides mal identificadas, reacio a creer que nuestro mundo aislado había atraído la atención de alguna fuerza lo bastante significativa como para justificar el despliegue de naves que registraban como montañas de metal en el espacio orbital. Pero a medida que las naves se acercaban y su verdadera naturaleza se volvía innegable, activó los protocolos de emergencia y transmitió llamadas de auxilio a toda autoridad imperial dentro del alcance de nuestra matriz de comunicaciones. La respuesta que recibimos ofreció un frío consuelo en forma de cálculos que demostraban que ningún refuerzo podría llegar antes de que la flota en aproximación alcanzara nuestro mundo. La guarnición de la Guardia Imperial más cercana estaba estacionada a 3 sistemas de distancia, requiriendo semanas de viaje por la disformidad para llegar a nuestra posición. El capítulo de los Adeptus Astartes que reclamaba este sector como parte de sus zonas de reclutamiento estaba enfrascado en una campaña al otro lado del Segmentum. Estábamos solos, 3.000 soldados de la FDP y 5 millones de civiles frente a lo que fuera que emergiera de esas naves toscas que ahora llenaban nuestro cielo como una segunda luna hecha de óxido y violencia. Los orcos tomaron tierra en las montañas Caldris, descendiendo desde su flota en cápsulas masivas que atravesaron nuestra atmósfera aullando, dejando tras de sí fuego y escombros. Impactaron la superficie con golpes que se registraron en sismógrafos de todo el continente. Cada aterrizaje creó cráteres que vaporizaban roca,
y enviaban ondas de choque a lo largo de cientos de kilómetros. Las cápsulas que sobrevivieron a su violento descenso se abrieron como flores obscenas, vomitando criaturas que no deberían haber podido existir según ningún entendimiento racional de la biología o la física. Mi primera observación directa de un orco fue a través de ópticas de aumento, mientras vigilaba las zonas de aterrizaje desde un puesto de observación, situado en una cresta, con vista al sitio de impacto principal. La criatura que emergió de la cápsula más cercana medía 3 metros de altura. Su cuerpo era una masa de músculos tensos, cubiertos por piel verde, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Llevaba una armadura formada por placas de metal atornilladas directamente a su carne, y en sus manos enormes sostenía un arma que parecía un arma de fuego construida según principios que violaban cada estándar de ingeniería jamás establecido por el Mechanicus. Pero lo que más me golpeó no fue el tamaño del orco, ni su equipo tosco, sino la expresión de su rostro mientras examinaba el paisaje. Había inteligencia en esos ojos rojos, no una inteligencia humana, sino una forma de conciencia que combinaba astucia con un entusiasmo por la violencia que me hizo encogerse el estómago, con un miedo que nunca había sentido durante mis décadas de servicio militar. La criatura no era una bestia sin mente, sino un ser pensante cuyos pensamientos se centraban por completo en la destrucción y la conquista, cuyo proceso mental entero estaba dedicado a identificar cosas que pudieran romperse, quemarse o aplastarse. Al orco se le unieron otros que surgían de sus cápsulas de aterrizaje. Cientos y luego miles de criaturas se reunían en la zona de impacto con una rapidez que sugería organización más que una congregación caótica. Se formaron en grupos que recordaban a unidades militares, aunque su estructura seguía una lógica que nada tenía que ver con la doctrina táctica imperial. Los individuos más grandes y mejor armados asumieron posiciones de liderazgo mediante lo que parecían ser combates físicos, y los orcos más pequeños aceptaban su autoridad tras breves pero brutales demostraciones de fuerza superior. A las pocas horas de aterrizar, la fuerza orca comenzó a avanzar hacia el asentamiento Tertius, siguiendo rutas que sugerían que poseían inteligencia de reconocimiento sobre nuestras posiciones defensivas y centros de población. Viajaban a pie y en vehículos que no deberían haber sido capaces de funcionar. Artefactos ensamblados con chatarra y propulsados por motores que vomitaban humo negro y, aún así, generaban suficiente fuerza para impulsar toneladas de blindaje tosco a través de terreno abrupto a velocidades superiores a las de nuestros propios transportes militares. Transmití órdenes a las posiciones defensivas que rodeaban el asentamiento, dirigiendo a nuestras fuerzas limitadas a establecer líneas de fuego y preparar obstáculos que pudieran ralentizar el avance orco. Los soldados de la FDP bajo mi mando eran profesionales que se habían entrenado para escenarios como este, aunque nuestros ejercicios siempre habían asumido enemigos humanos que responderían a las bajas buscando cobertura o retirándose para reagruparse. Nada en nuestros manuales tácticos abordaba oponentes que parecían volverse más entusiastas del combate conforme aumentaban sus pérdidas. El primer enfrentamiento ocurrió cuando una vanguardia orca, compuesta por quizá 200 individuos, se topó con nuestro puesto avanzado, una posición reforzada defendida por 50 soldados de la FDP con emplazamientos de armas pesadas y campos de tiro preparados.
La batalla debería haber sido unilateral. Nuestros soldados protegidos por barreras de ferrocemento, mientras se enfrentaban a enemigos que avanzaban a campo abierto, sin cobertura. Las andanadas iniciales de nuestros rifles láser y vólteres pesados abatieron a decenas de orcos, sus cuerpos masivos cayendo bajo un fuego que habría detenido en seco cualquier asalto humano. Pero los orcos no se detuvieron, ni redujeron la marcha, ni mostraron indicio alguno de que las bajas afectaran a sus decisiones tácticas. Cargaron hacia adelante con un grito de guerra que hacía vibrar el aire, disparando sus armas toscas desde la cadera, mientras cubrían terreno con una velocidad que parecía imposible para criaturas de su tamaño. Las armas que portaban producían proyectiles que no eran tanto balas como pedazos de metal impulsados por explosivos químicos, munición que atravesaba nuestras barreras defensivas, como si el ferrocemento no ofreciera más protección que la tela. El puesto cayó en 17 minutos, rebasado por monstruos de piel verde que mataban con una eficiencia que no provenía del entrenamiento, sino de la pura superioridad física combinada con una absoluta falta de miedo. Los soldados de la FDP lucharon con un valor que honraría a cualquier regimiento de la Guardia Imperial, pero el valor no significaba nada ante enemigos capaces de absorber disparos de rifle láser que habrían matado a humanos y continuar avanzando y devolviendo el fuego. Los pocos sobrevivientes que lograron retirarse informaron que los orcos no solo habían matado a sus camaradas, sino que parecían disfrutar del proceso, riendo y rugiendo de placer mientras destrozaban posiciones defensivas que deberían haber resistido cualquier asalto convencional. Me replegué con las fuerzas restantes de la FDP hacia el propio asentamiento Tertius, estableciendo un perímetro defensivo alrededor del centro de población, mientras coordinábamos la evacuación de civiles a refugios subterráneos excavados para protegernos de los ocasionales impactos de meteoritos que asolaban nuestro mundo. Los 5 millones de habitantes de Valdris Prime eran ahora refugiados en sus propias ciudades, escondidos en la oscuridad mientras, sobre ellos, un ejército de guerreros alienígenas se preparaba para asaltar nuestro último bastión, con un entusiasmo que crecía cuanto mayor era la resistencia. El ataque orco al asentamiento Tertius comenzó al amanecer, aunque la luz del sol real estaba oscurecida por el humo de sus vehículos y el polvo levantado por miles de pies, marchando en algo que se parecía a una formación, pero que en realidad era un caos controlado. Llegaron en oleadas sin estructura aparente, pero que de algún modo se coordinaban para golpear nuestras defensas en múltiples puntos de forma simultánea, tanteando en busca de debilidades mientras aplicaban presión que nos obligaba a comprometer reservas para impedir intentos de ruptura. Nuestras armas pesadas causaron estragos en los orcos que avanzaban, con autocañones y cañones láser derribando a decenas con cada descarga. Pero por cada orco que caía, parecía que 2 más ocupaban su lugar, emergiendo de las naves de desembarco que seguían llegando desde la flota en órbita. La ventaja numérica del enemigo se hacía evidente. Sus fuerzas se contaban por decenas de miles, mientras que nuestros defensores apenas sumaban cientos tras las pérdidas sufridas en los enfrentamientos iniciales. Las armas orcas, pese a su apariencia tosca, resultaron devastadoramente eficaces contra nuestras posiciones defensivas. Los proyectiles que disparaban eran lo bastante grandes como para verse en vuelo. Pedazos de metal que giraban por el aire antes de impactar con una fuerza suficiente para penetrar el blindaje de los vehículos y colapsar muros de ferrocemento. La puntería era pobre según los estándares imperiales,
con la mayoría de los disparos errando por metros sus objetivos previstos. Pero el volumen de fuego era tan intenso que los impactos aleatorios causaban bajas que agotaban rápidamente nuestros números ya de por sí insuficientes. Pero lo que realmente quebró nuestra cohesión defensiva no fueron las armas orcas, sino sus vehículos, enormes artefactos que se estrellaban contra nuestras barreras mientras, de algún modo, seguían operativos a pesar de recibir daños que deberían haber dejado fuera de combate a cualquier equipo militar convencional. Camiones construidos con metal de desecho y mantenidos unidos, al parecer, por poco más que el pensamiento ilusorio, se lanzaban hacia nuestras líneas a velocidades suicidas, con sus tripulaciones disparando armas montadas en torretas toscas, mientras proferían gritos de guerra que se escuchaban incluso por encima del trueno de sus motores. Uno de esos vehículos, una cosa que combinaba el chasis de un transporte imperial con placas de blindaje arrancadas evidentemente de tanques destruidos, atravesó nuestro muro defensivo principal y desembarcó a una docena de orcos directamente en nuestra posición de mando. Las criaturas atacaron con armas que iban desde armas de fuego toscas hasta hachas y cuchillas, que parecían haber sido fabricadas con chatarra, pero que cortaban la armadura de caparazón como si fuera papel. El teniente Voss, que había servido a mis órdenes durante 15 años, murió cuando una hoja orca más grande que el torso de un humano separó su cabeza de sus hombros de un solo tajo. El sargento Kale, un veterano que había sobrevivido a 3 despliegues de combate previos, fue simplemente levantado por un orco y arrojado con suficiente fuerza como para romperle todos los huesos del cuerpo al impactar contra el muro de ferrocemento detrás de nuestra posición. La criatura que lo mató rió durante todo el proceso, tratando la violencia letal como si fuera un juego entretenido en lugar de un combate mortal. Disparé al orco 3 veces con mi pistola Volter, cada proyectil impactando en el centro de masa donde deberían haberse localizado los órganos. La criatura notó los impactos, miró hacia las heridas que sangraban profusamente y luego volvió a mirarme con una expresión que podría haber sido confusión o quizá admiración por mi audacia al atacarlo. Entonces cargó, cubriendo la distancia entre nosotros más rápido de lo que cualquier humano podría haberse movido, y acepté que había llegado mi último momento. La mano gigantesca del orco se cerró alrededor de mi garganta con una presión que me habría aplastado la tráquea si hubiera apretado más. En cambio, simplemente me sostuvo a distancia de brazo, como un padre podría sujetar a un niño díscolo, mientras me examinaba con esos ojos rojos que ardían con inteligencia y sed de sangre a partes iguales. Habló en un lenguaje que no entendí, sonidos más cercanos a rugidos que a palabras, pero la intención era clara por su tono y expresión. Estaba decidiendo si valía la pena matarme o si debía reservarme para algún otro propósito. La decisión se tomó por él cuando una descarga de rifle de plasma, disparada por uno de mis soldados supervivientes, golpeó al orco en el hombro, atravesando su armadura y su carne con temperaturas lo bastante altas como para derretir acero. La criatura me soltó y se volvió hacia la nueva amenaza, aparentemente indiferente a una herida que debería haber incapacitado a cualquier ser vivo. Alzó su propia arma y disparó una ráfaga que convirtió en niebla roja y carne dispersa al soldado que le había disparado. Luego,
Volvió a reír antes de seguir adelante para encontrar más objetivos. Sobreviví a ese encuentro porque estaba por debajo de la atención del orco, una vez que tuvo a su disposición una presa más entretenida, una humillación que de algún modo fue peor que la muerte. Reuní a los pocos soldados de la FDP que quedaban a mi alrededor y me replegué más profundamente en el asentamiento, abandonando posiciones defensivas que ya no podían sostenerse con nuestros números mermados. La lucha continuó durante 3 días más, no como una batalla coherente, sino como una serie de enfrentamientos desesperados en los que las fuerzas de la FDP eran cazadas sistemáticamente por orcos que parecían tratar el conflicto como entretenimiento más que como guerra. No se limitaban a matar, sino que disfrutaban del proceso, compitiendo entre ellos para lograr muertes más espectaculares o brutales mientras reían y rugían, animando a sus camaradas. La población civil sufrió aún más que los defensores militares, aunque los orcos no mostraron un interés particular en el exterminio sistemático de no combatientes. En cambio, parecían considerar a los civiles como recursos que explotar para labores o diversión. Grupos de orcos reunían a sobrevivientes y los obligaban a trabajar en proyectos de construcción sin propósito evidente, levantando estructuras con escombros y chatarra según diseños que no seguían ningún principio arquitectónico que yo reconociera. Algunos civiles fueron tomados para lo que parecían ser combates gladiatorios, forzados a luchar entre sí o a enfrentarse a guerreros orcos en contiendas unilaterales que los alienígenas observaban con entusiasmo. A los sobrevivientes de estos espectáculos se les trataba relativamente bien, alimentándolos y alojándolos en barracones toscos mientras esperaban su siguiente actuación. Quienes morían en la arena eran desechados sin ceremonia. Sus cuerpos simplemente se quedaban donde caían mientras se seleccionaban nuevos combatientes de entre la población superviviente. Los orcos establecieron su base de operaciones en lo que había sido la plaza central del asentamiento Tertius, derribando estatuaria imperial y monumentos para hacer sitio a las estructuras que combinaban funcionalidad con una agresiva sensibilidad estética. Se montaron talleres donde artesanos orcos forjaban armas y armaduras a partir de materiales saqueados, métodos que combinaban la metalurgia con lo que parecía comportamiento ritual, pues gritaban y cantaban mientras martillaban el metal hasta darle la forma deseada. La estructura más grande que erigieron fue un trono masivo hecho con vehículos imperiales fundidos, sobre el que se sentó el caudillo orco, que comandaba toda la fuerza invasora. La criatura medía fácilmente 4 metros de altura y era proporcionalmente descomunal. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices que hablaban de incontables batallas sobrevividas. Llevaba una armadura que parecía saqueada de una docena de fuentes distintas, piezas de equipo imperial mezcladas con artefactos senos y placas de manufactura, orca tosca, todo atornillado en un conjunto que debería haber sido demasiado pesado para moverse, pero que el caudillo vestía con facilidad. Observé ese trono y a su ocupante desde una posición de ocultación en las ruinas de lo que había sido el cuartel general de la FDP, utilizando ópticas recuperadas de equipos destruidos para mantener la vigilancia mientras planeaba lo que sabía que sería una resistencia fútil. El caudillo celebraba corte como un señor feudal, con orcos más pequeños acercándose para informar sobre diversas actividades o resolver disputas que el caudillo solucionaba mediante juicios rápidos que a menudo implicaban
violencia inmediata contra las partes consideradas culpables. La sociedad orca que estaba emergiendo entre las ruinas del asentamiento Tertius operaba según principios que combinaban una brutal sencillez con una sorprendente sofisticación. La fuerza determinaba el estatus. Los guerreros más grandes y exitosos comandaban el respeto y la obediencia de los individuos más pequeños. Pero dentro de esta jerarquía había espacio para la especialización. Los orcos que demostraban habilidades particulares en artesanía o mecánica, o incluso en lo que generosamente podría llamarse práctica médica, obtenían posiciones de influencia pese a carecer del tamaño y la destreza combativa de sus contrapartes guerreras. Las armas que los orcos fabricaban en sus talleres no deberían haber funcionado según ningún principio de ingeniería que yo entendiera. Se ensamblaban con chatarra sin aparente preocupación por tolerancias o metalurgia adecuada, unidas por soldaduras toscas y, a veces, literalmente, con tornillos atravesando componentes desparejados. Sin embargo, cuando los orcos disparaban esas armas, funcionaban con una fiabilidad que parecía violar leyes fundamentales de la física, como si las armas operaran por creencia más que por principios mecánicos. Vi a un mecánico orco construir lo que parecía ser un lanzacohetes con piezas de equipo imperial destruido, combinadas con componentes que parecían haber sido recuperados de maquinaria agrícola. El producto final debería haber explotado al dispararse, ya que las presiones involucradas en lanzar cohetes eran incompatibles con los materiales y métodos de construcción empleados. Y sin embargo, cuando el orco probó su creación, funcionó a la perfección, enviando un cohete que explotó con una fuerza comparable a cualquier munición fabricada por el Imperio. Los sobrevivientes de la FDP, que permanecían ocultos entre las ruinas, empezaron a comprender que nos enfrentábamos a un enemigo que no podía ser derrotado por medios militares convencionales. Los orcos eran demasiado numerosos, demasiado resistentes y demasiado entusiastas del combate como para ser expulsados por una fuerza tan pequeña y mal equipada como la nuestra. Nuestra única esperanza residía en sobrevivir hasta que llegaran refuerzos imperiales, suponiendo que tales refuerzos realmente vinieran y no hubieran dado por perdida Valdris Prime como un sacrificio aceptable en los cálculos estratégicos más amplios que gobiernan el despliegue de recursos militares. Mantuve comunicación con los pocos oficiales de la FDP que aún vivían, coordinando una resistencia más psicológica que militar en su efectividad real. Realizábamos incursiones contra posiciones orcas cuando se presentaban oportunidades, logrando pequeñas victorias que costaban al enemigo un puñado de guerreros mientras elevaban la moral de los defensores supervivientes. Pero estas acciones eran, en última instancia, gestos insignificantes contra una fuerza que parecía hacerse más fuerte con cada día que pasaba, a medida que más naves de desembarco llegaban desde la flota en órbita. La presencia orca en Valdris Prime estaba transformando no solo nuestro asentamiento, sino el ecosistema entero del planeta de formas que se hacían cada vez más evidentes con el paso de las semanas. El área alrededor del asentamiento Tertius desarrolló un crecimiento fúngico que no existía antes de la invasión. Hongos de diversos tamaños y colores brotaban de un suelo que había sido polvo estéril antes de la llegada de los orcos. Algunos de esos hongos crecían hasta tamaños enormes
Ejemplares más grandes que viviendas humanas que liberaban esporas visibles como nubes verdes que se desplazaban con el viento. Más inquietantes aún fueron las criaturas que emergieron de los crecimientos fúngicos mayores. Pequeños seres de piel verde que se asemejaban a orcos en miniatura, pero que mostraban un comportamiento que sugería que aún no eran totalmente conscientes. Estas criaturas, que más tarde supe que se llamaban Gretchin, en la sociedad orca, realizaban labores serviles bajo la supervisión de orcos más grandes que los dirigían con una violencia casual que los Gretchin parecían aceptar como una parte natural de su existencia. La constatación de que los orcos no eran simplemente invasores, sino que estaban alterando fundamentalmente nuestro mundo a nivel biológico, hacía nuestra situación aún más desesperada que una simple ocupación militar. No estaban conquistando Valdris Prime, la estaban transformando en algo capaz de sostener su biología alienígena, creando un ecosistema en el que podrían prosperar, mientras el entorno original era sobrescrito por los crecimientos fúngicos que parecían seguirlos allí donde iban. Los refuerzos imperiales llegaron 5 meses después de la invasión inicial. Un crucero de ataque que transportaba 2 compañías de marines espaciales del capítulo de los Puños Carmesí. Los astartes tomaron tierra en cápsulas de desembarco que impactaron con una precisión que contrastaba marcadamente con los toscos aterrizajes orcos. Cada cápsula entregaba una escuadra de guerreros cuya servoarmadura y armas representaban la cúspide de la tecnología militar imperial. Observé el asalto de los marines espaciales desde mi escondite, viendo cómo guerreros transhumanos se enfrentaban a las fuerzas orcas con tácticas y poder de fuego que por fin igualaban el entusiasmo de los alienígenas por la violencia. Los vólteres que portaban los astartes disparaban proyectiles de masa reactiva que explotaban dentro de los cuerpos orcos, causando daños suficientes para abatir incluso a los ejemplares más grandes. Los marines se movían con una precisión coordinada que hacía que nuestras tácticas de la FDP parecieran amateurs en comparación. Cada guerrero conocía su papel y ejecutaba maniobras que maximizaban sus ventajas, minimizando la exposición al fuego enemigo. Pero incluso los marines espaciales luchaban con dificultad contra un enemigo que los superaba en número por miles a uno y que parecía volverse más peligroso cuanto más se intensificaba la batalla. Los orcos respondieron al asalto a astartes con una agresión creciente, lanzando contraataques que confiaban en la abrumadora superioridad numérica y la absoluta indiferencia por las bajas. Por cada orco muerto, 3 más se abrían paso, impulsados por una creencia de especie según la cual morir en combate era el logro más alto disponible para los suyos. La batalla por el asentamiento Tertius duró 2 semanas, durante las cuales los marines espaciales eliminaron sistemáticamente posiciones orcas, mientras sufrían pérdidas que habrían quebrado a cualquier fuerza militar convencional. Pero los astartes no eran soldados convencionales y no podían ser quebrados por bajas que destruirían a guerreros menores. Lucharon con una determinación que igualaba el entusiasmo de los orcos, mientras poseían una disciplina y una sofisticación táctica que los alienígenas no podían replicar, por mucha astucia tosca que tuvieran. El punto de inflexión llegó cuando el capitán de los Marines lideró un asalto al trono del caudillo, al reconocer que la dependencia de la sociedad orca en el liderazgo por dominación significaba que matar al caudillo desharía la cohesión que mantenía unida a la fuerza invasora. El duelo entre el capitán Marín
Y el caudillo, Orco, fue brutal, más allá de toda descripción. Dos depredadores ápice, intercambiando golpes que habrían matado a humanos normales con cualquier impacto certero. La espada de energía del capitán abrió heridas en el caudillo, que habrían sido instantáneamente mortales para cualquier organismo biológico regido por una fisiología convencional. Pero el orco siguió luchando incluso mientras su sangre pintaba el suelo de verde. Su garra de energía tosca logró desgarrar la armadura del capitán y romper huesos que deberían haber estado protegidos por ceramita y fe. La batalla terminó solo cuando el capitán hundió su hoja en el cráneo del caudillo, infligiendo por fin un daño suficiente como para superar incluso la resistencia orca. El efecto sobre las fuerzas orcas fue inmediato y dramático. Los guerreros que habían estado presionando ataques por todo el asentamiento perdieron de repente la coordinación. Su asalto unificado se disolvió en combates individuales a medida que cada orco comenzaba a luchar principalmente por gloria personal y no por objetivos colectivos. Los marines espaciales explotaron esta confusión para eliminar posiciones orcas por partes. Su entrenamiento y equipos superiores les permitían derrotar a enemigos que ya no se beneficiaban de sus ventajas numéricas. En cuestión de días, la presencia orca en el asentamiento Tertius se había reducido de fuerza invasora organizada a grupos dispersos de guerreros que carecían del liderazgo necesario para coordinar una resistencia efectiva. Los marines espaciales cazaron a estos supervivientes con una minuciosidad sistemática, eliminando amenazas mientras las fuerzas de la FDP aseguraban las áreas que habían sido despejadas de presencia enemiga. Salí de mi escondite para encontrar el asentamiento Tertius transformado más allá de todo reconocimiento por el conflicto. Los edificios que habían albergado a millones de ciudadanos eran escombros, sus estructuras demolidas por el fuego de las armas y por las toscas construcciones orcas que habían reutilizado materiales con fines alienígenas. Las calles estaban craterizadas y manchadas de sangre, roja y verde, evidencia de batallas que habían arrasado cada distrito de lo que había sido una colonia minera pacífica. El conteo de bajas fue devastador en su alcance y horripilante en sus implicaciones para el futuro de nuestro mundo. De los 5 millones de civiles que habían vivido en Valdris Prime, menos de 2 millones sobrevivieron a la invasión y sus secuelas. La FDP había quedado efectivamente destruida como fuerza de combate, con apenas unos cientos de soldados restantes de la guarnición original de 3000. La infraestructura del asentamiento había sido tan a fondo dañada que se requerirían años de reconstrucción antes de que la vida normal pudiera reanudarse. Pero quizá el aspecto más inquietante de la presencia orca fue la contaminación biológica que introdujeron en nuestro mundo. Los crecimientos fúngicos siguieron extendiéndose incluso después de que los propios alienígenas hubieran sido eliminados, liberando esporas que potencialmente permitirían la generación de nuevos orcos a partir del ecosistema que habían creado. El personal del Adeptus Biologis que acompañaba a los marines espaciales declaró que Valdris Prime estaba permanentemente comprometida, requiriendo vigilancia constante para prevenir el resurgimiento de poblaciones orcas a partir de la contaminación fúngica que ahora impregnaba nuestro suelo. La respuesta del Imperio a esta situación fue, como es característico, práctica y devastadora. Valdris Prime permanecería habitada, pero sería reclasificada como un mundo fronterizo que requería una guarnición militar permanente para monitorear y suprimir cualquier actividad orca
que emergiera de la contaminación biológica. Las operaciones mineras que habían definido nuestra economía continuarían, pero ahora una parte significativa de nuestra producción se desviaría para apoyar a las fuerzas militares necesarias para impedir que nuestro mundo se convirtiera en un bastión orco. Fui ascendido a coronel y se me dio el mando de la FDP reestructurada, un cargo que era más una carga que un honor, dado que la certeza era que enfrentaríamos nuevas incursiones orcas durante generaciones. Los supervivientes de la invasión pasarían el resto de sus vidas sabiendo que la paz que habían dado por sentada se había ido para siempre, reemplazada por una vigilancia constante contra un enemigo que podía regenerarse a partir de esporas enterradas en un suelo que una vez sustentó cultivos, pero que ahora nutría organismos alienígenas diseñados por la naturaleza para producir guerreros. La lección de Valdris Prime se enseñó con sangre y se midió en millones de vidas. Los orcos no son una amenaza que pueda eliminarse de forma permanente, sino una presencia constante que requiere vigilancia eterna y una fuerza militar suficiente para suprimir brotes periódicos antes de que crezcan, hasta convertirse en invasiones que amenacen mundos enteros. No son sofisticados, pero son eficaces. No están organizados, pero son numerosos. No son inteligentes, según estándares humanos, pero son astutos de maneras que los hacen peligrosos más allá de una simple medida de armas o tácticas. En la oscura existencia del 41º milenio, solo hay guerra. Los orcos encarnan esta verdad más completamente que cualquier otra especie. Existen solo para luchar y luchan solo porque la existencia no les ofrece otro propósito que reconozcan como significativo. Son la respuesta del universo a la pregunta de qué sucede cuando la violencia se convierte en biología, cuando la agresión se convierte en cultura, cuando la guerra trasciende la estrategia para convertirse en el principio organizador fundamental de toda una civilización. Sobrevivimos a la invasión de Valdris Prime, pero la supervivencia no fue victoria, y el precio pagado se midió en pérdidas que resonarían a través de generaciones de descendientes que heredarían un mundo marcado para siempre por pesadillas de piel verde que reían mientras mataban y hallaban alegría en una destrucción que debería haber horrorizado a cualquier conciencia capaz de razonamiento moral. La marea verde había pasado sobre nuestro mundo, y aunque retrocedió, dejó atrás una contaminación que aseguraría su regreso siempre que las condiciones lo permitieran, haciendo de nuestra supervivencia algo temporal y de nuestro futuro incierto de maneras que ninguna cantidad de fe o poder de fuego podría abordar por completo. Esto es lo que significa enfrentarse a los orcos. No ganar, sino resistir. No triunfar, sino persistir. No alcanzar la victoria, sino sobrevivir lo suficiente como para enfrentar la siguiente oleada de guerreros de piel verde que vendrán riendo y rugiendo a poner a prueba nuestras defensas otra vez, por siempre y sin fin, hasta que ellos o nosotros seamos finalmente, completamente y de forma permanente destruidos.